todos, yo soy David Rivera y hoy junto con mi equipo resolveremos el cuestionario de 30 preguntas de nuestro trabajo de soldadura. Así que bueno, empecemos con la primera pregunta. 3 condiciones que deben cumplir los métodos de unión. Si lleva a cabo un proceso de soldadura, el técnico tiene la responsabilidad de entregar un trabajo limpio y de calidad. Para evitar efectos no deseados, el personal a cargo debe elegir el método adecuado de soldadura que mejor se adapte a sus necesidades, además de elegir los elementos de sujeción correctos y estudiar previamente la secuencia de la soldadura. Los principales problemas que deben evitarse son las porosidades y las grietas, así como que las piezas queden quebradizas, pues eso debilitará las uniones. Independientemente del método de soldadura que se utilice, el trabajador jamás deberá desempeñar su labor sin protección, pues además de arriesgar su integridad física, pone en riesgo su trabajo. ¿Cómo se clasifican los métodos de soldadura de circuitos microelectrónicos? La soldadura en el campo de la electrónica consiste en unir dos fragmentos de metal, habitualmente cobre o hierro de cables, pines y demás, por medio de un metal de aportación, habitualmente es el estaño. Podemos clasificar los diferentes tipos de soldadura usados en electrónica de la siguiente forma. 1. Soldadura por fusión. En esta está la soldadura blanda. 2. Por conducción de calor. En esta está el soldador manual, por ola simple, por doble ola, por inmersión o a lo que también se le conoce como baño muerto. También existe por placa caliente fija o móvil, por electrodos y bueno, entramos también a convección y radiación. También existe la soldadura sin fusión, a esta se le conoce como termocompresión y la unión mediante adhesivos conductores. En los siguientes minutos del video, mis compañeros explicarán en qué consisten estos tipos de soldadura. Vamos con la pregunta número 3. ¿Por qué en microelectrónica se ha sustituido la soldadura indirecta por la directa? La soldadura indirecta funciona con circuitos electrónicos que ofrecen una salida en corriente continua de alta precisión, al tiempo que reducen notoriamente las dimensiones y el peso del equipo. El hecho de que operen con corriente continua hace que eléctricamente haya cambios al intercambiar dónde se conectan las pinzas. La polaridad inversa con el electrodo positivo lleva aproximadamente 70% de la energía hacia el electrodo. La polaridad directa con el electrodo negativo acumula la misma proporción pero en material base. Y esto tiene como consecuencia en cómo responde el material y cómo el electrodo. Es por eso que cambiaron esa forma de soldadura en los microcomponentes. Vamos con las siguientes preguntas de mis compañeros. La soldadura indirecta es cuando la polaridad directa la conectamos en el negativo y al positivo. Visualmente, al conectarla al positivo genera un arco muy grande, muy energético, de gran grosor y consume al electrodo más rápido. Sirve como un receptor de calor que se concentra más en el electrodo y esto hace que se funda más rápido y la fusión de los metales igual sea un poco más rápida. Al contrario de la soldadura indirecta, esto hace que si ponemos el electrodo en positivo y al generarlo visualmente ponerlo en negativo, genera un arco de apariencia un poco menos energético, más estrecha y consume menos los electrodos, que eso hace que su manejo sea un poco mejor y sea más práctico. En el electrodo 60.13 es el que más se recomienda, puede ser aplicado en las dos y con corriente alterna. También se deben de consultar las hojas de las especificaciones del fabricante, ya que cada fabricante hace sus cosas, sus máquinas de distinta forma, no todos las hacen igual. Entonces es recomendable checar la especificación que manda el fabricante al ocupar este tipo de soldadura, ya sea directa e indirecta. ¿En qué consiste el método de termocompresión? Este método consiste en precalentar el material que se va a ocupar, ponerlo en un molde, el molde que se va a hacer, y en este molde calentarlo y cuando ya esté ahí el material, hacerle presión para que todo el molde sea cubierto por el material que se va a realizar, ese tipo de figura.
Así, para que después saquen ese material ya frío, se cure un rato y ya quede ese tipo de pieza. Las piezas pueden ser piezas de tubos, vidrios, pueden ser una puerta de un automóvil o etcétera. Pueden crearse muchísimas piezas complejas y en este tipo de modelo hay menos degradación en las fibras de las piezas que existen. Entonces es uno de los más recomendados y es muy bueno. Características de los materiales de la termocomprensión. El primer material del que vamos a hablar sería el SMC, Sheet Molding Compute, lámina compuesta moldeable. Esta lámina está formada por resina que es termoestable y se precalienta antes de ponerla en el molde, ya sea una puerta, la puerta de un coche, un cofre, una fascia, etc. Y se precalienta, se coloca el molde, se calienta el molde y al colocar este molde se cierra. Se hace la presión para que se llene todo ese molde y quede perfecto. La presión en la que puede estar puede ser de 50 a 150 o 100 bares y su tiempo de curado es de 30 a 150 segundos, dependiendo ya sea el grosor, la altura y el tamaño. El otro tipo de material del que vamos a hablar es el BMC, que es el modelo compuesto por granos. Este modelo está compuesto por combinaciones de varios vidrios cortados y en este compuesto no es necesario poner el tiempo de curado, ya que inmediatamente sale ya todo moldeado y ya sale hecho. ¿Qué materiales obtiene uniones de calidad? Los materiales que podemos utilizar en termocompresión se pueden dividir en tres tipos. Los materiales con buena difusión recíproca son plata, oro o oro y cobre, debido a que estos poseen una excelente soldabilidad. Por segundo tenemos los materiales que forman aleaciones auténticas. Esto quiere decir que utilizan bajas temperaturas. Entre ellos está el aluminio y el silicio, o el oro y el silicio. Estos poseen una excelente soldabilidad aceptable. Por tercero y último, están los metales cuya difusión recíproca forman uniones intermetálicas. Entre ellos destaca el oro y el aluminio, o el oro y el estaño. Estos poseen una excelente soldabilidad aceptable, pero requiere más cuidado al hacer este proceso. Cabe mencionar que no es obstáculo para hacer una unión de calidad. Por otro lado, las soldaduras de conductores con películas de níquel, cobre o plata o previamente pulverizadas, es posible obtener uniones de mucha calidad con unos parámetros de origen relativamente bajos. Tres condiciones adversas de una mala calidad por termocompresión. Una de las adversidades que podemos hallar es la limitada cantidad de combinaciones de materiales soldables, haciendo referencia a las aleaciones de níquel y las de hierro. Otra es, si las películas se mantienen en el aire cierto tiempo, ya no se consiguen obtener uniones de calidad, a base de los mismos regímenes de la soldadura, debido a que la termocompresión se lleva a cabo en una atmósfera protectora con gas forming. Tercero, hay que tener en cuenta que la oxidación de las superficies influye en gran manera la eficiencia y la calidad de las uniones por termocompresión. Por esta razón, antes de proceder a la unión es necesario retirar la oxidación. Tres parámetros fundamentales del proceso por termocompresión. Uno de los procesos que nos podemos encontrar es la posibilidad de soldar materiales blandos de elevada conductividad eléctrica en forma de conductores redondos o planos o con películas conductoras pulverizadas. Otro proceso es la insensibilidad al cambio del régimen, lo que quiere decir es que entre sus límites con más o menos del 10% de sus parámetros originales y esto no afecta a la calidad de la unión. Y por último, tenemos la facilidad de control y regulación de los parámetros fundamentales del proceso, entre ellos es el esfuerzo de presión, temperatura y duración. Buenas tardes, yo soy Mauricio Alejandro Ramírez López y voy a responder la pregunta 10, 11 y 12. La primera pregunta nos dice, la pregunta 10, ¿qué materiales no son óptimos para unir mediante el procedimiento de termocompresión?
Como sabemos, por el método de soldadura de termocompresión se pueden unir materiales blandos de alta conductividad eléctrica con películas delgadas pulverizadas. Es decir que por lógica no se pueden unir materiales que no sean ni muy dúctiles ni muy conductores. Asimismo, es importante también considerar que se realizan con partes muy pequeñas, y los defectos que podemos encontrar son la cantidad limitada de combinaciones con las que se puede soldar en este proceso. Los principales materiales que no son adecuados para unir mediante el proceso de termocompresión serían las aleaciones de níquel y de hierro. Tenemos como ejemplo el cobar, que es una aleación ferrosa y que están limitadas por las formas geométricas de las piezas a soldar. La pregunta 11 nos dice en qué consiste la termocompresión de plano. En la termocompresión de plano tenemos un hilo que se presenta lateralmente abajo del instrumento a través de una boquilla especial o a través de un instrumento de trabajo especial que tiene como una forma de pico de pájaro, y de hecho así se le llama, que es un instrumento con un agujero lateral para que así se pueda presentar el conductor y así generar la soldadura directa. La pregunta 12 nos dice que en qué consiste la termocompresión de punta. En el proceso de la termocompresión por el método de punta, el hilo se presenta a través de un capilar y su extremo antes de la soldadura. Entonces esto provoca que se forme la fusión con una bolita. Eso sería todo de mi parte y gracias. ¿En qué consiste la soldadura por difusión con calentamiento indirecto en pulsos? La soldadura por difusión es un proceso de soldadura que utiliza las propiedades de limpieza del hidrógeno de alta pureza para mejorar las características de flujo de la alineación de soldadura fuerte. La atmósfera de hidrógeno reduce los óxidos de la superficie del material de base, permitiendo que la aleación de soldadura fuerte fluya en forma más eficaz, para crear una junta de soldadura fuerte de alta integridad. Como beneficios tiene más opciones de alineación de soldadura fuerte y materiales de base. Permite el uso de aleaciones de soldadura de alta presión de vapor y materiales de base que no pueden soldarse dentro de una atmósfera de vacío. La soldadura por difusión puede realizarse dentro de un horno de retorta sellado o un horno con cinta transportadora de ángulo convexo. Ambos tipos de hornos rodean la pieza que está siendo procesada dentro de una atmósfera de hidrógeno de alta pureza. ¿Cuál es el principio de la soldadura por puntos? La soldadura por puntos une dos piezas metálicas conductoras usando el calor generado como resultado de la resistencia eléctrica cuando pasa una corriente eléctrica. Dos electrodos presionan las chapas de metal y convierten la corriente de soldadura en calor en las superficies de contacto. Una alta corriente eléctrica es forzada a pasar a través del punto de soldadura. El metal se funde con ese punto, produciendo la unión soldada. La ventaja de la soldadura por puntos reside en que una gran cantidad de energía puede ser concentrada en un punto en un periodo de tiempo muy corto. El resto de la chapa no queda sometida a un exceso de calor. Normalmente, el espesor de la chapa se encontrará entre 0.5 y 3 milímetros. Dos ventajas de la soldadura por puntos. Primero, este método de soldadura por resistencia permite la unión exacta, segura y rápida de una gran variedad de tipos de materiales y formas. Como segundo, el uso de cabezales de soldadura múltiple es una solución viable para producir múltiples contactos de soldadura por puntos para lograr así una mayor fuerza de unión y aumentar la precisión. Empecemos con la número 16. ¿En qué consiste la soldadura ultrasónica? Bueno, la soldadura ultrasónica es un proceso en estado sólido que solda a través de aplicaciones de vibraciones de energía de alta frecuencia, mientras estas piezas son sujetadas a alta presión. Este tipo de soldadura ultrasónica solo se puede usar en objetos específicos como serían explosivos, pirotécnicos y químicos que son sellados herméticamente. O sea, este tipo de soldadura está diseñada más que nada para objetos donde al soldarlos no se haga mucho calentamiento, porque como los tipos de soldaduras convencionales donde ocupas un electrodo, haces que el material que estás soldando se caliente mucho. Esto no lo hace.
No ocupas de un electrodo, no ocupas de nada, sino que con tu misma pieza lo vas a soldar con vibraciones y energía de alta frecuencia. Empecemos. Aquí dibujé una herramienta que sirve para soldar con ultrasonido. Pero mire, por aquí entra la alimentación. Por aquí entra la alimentación ultrasónica, pasa por unas placas de níquel, después pasa por unos alambres calefactorios mientras llega la energía aquí. Bueno, como aquí les dibujé, no sé si lo logren percatar, aquí esto está uniendo las dos partes a alta presión mientras la herramienta hace su trabajo de hacer vibraciones para que esto se solde. Ajá. Bueno, después empecemos con la número 17. La 17 son 3 ventajas, pero pues ventajas hay muchas. Una, pues solda herméticamente, o sea, sella muy a la perfección y es muy fácil de dominarlo. 2, no ocupas gastar dinero, o sea, solo en tu herramienta, obvio, pero no ocupas dinero para un electrodo. O sea, te estás ahorrando mientras compras pues esa herramienta. Número 3, puedes soldar objetos sin que se deformen, o sin que digas ya la regué, como con un electrodo. Con un electrodo le das y si te equivocas, hay de dos cosas. Uno, o le diste mucho calentamiento y se te deforma, o dos, ya le hiciste una soldadura por un lado y ahora tienes que usar el esmeril para borrarle ese pedazo. La número 18, que son dos desventajas. Bueno, para encontrar desventajas pues son muy pocas. Una sería que no puedes usar una técnica de soldadura que es de tipo cordón. Otra sería que no puedes soldar objetos con un espesor de mayor de 3 milímetros. Y eso sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Hugo García Salviza. Yo voy a contestar las preguntas de la 19, 20 y 21. Primero voy a contestar la pregunta 20 porque está relacionada con la pregunta 19. La pregunta 20 dice: ¿en qué consiste el método de soldadura indirecta? Bueno, el método de soldadura indirecta consiste en que mediante algún procedimiento vamos a unir dos placas de metal con un metal adicional a esta. ¿Esto qué quiere? ¿Por qué lo hace de manera indirecta? Bueno, porque de alguna forma las dos placas que queremos unir desde un principio nunca se van a juntar como tal. Es una tercera capa o un tercer metal el que determina de hacer esa unión. Por decir un ejemplo, cuando se soldan tuberías de cobre, se les pone un metal llamado estaño para que estas puedan hacer la unión, ya que el cobre nunca se termina de juntar con el cobre. Simplemente hay un tercer metal que evita las fugas y que hace que estos dos se junten. Dicho esto, ahora sí, la pregunta 19 consiste en si queremos juntar, por ejemplo, el oro, la plata o el cobre, ¿cuál es el método de soldadura adecuado? Como ya les mencioné, el método de soldadura adecuado vendría siendo el de soldadura indirecta. ¿Esto por qué? Bueno, porque una de las condiciones para la soldadura indirecta es que el metal a unir o el metal que va a hacer la unión tiene que tener un punto de fusión mucho más bajo que los metales o el metal que se quiera unir. El cobre tiene un punto de fusión de 1083 grados Celsius, la plata uno de 926 grados Celsius y el oro tiene uno de 1063 grados Celsius. Entonces, por lo cual es muy difícil como tal llegar a ese punto de fusión para que se unan los metales. Entonces, lo más conveniente, más económico, viene siendo añadir un tercer metal o un segundo metal para hacer la unión de estos metales. Esto se ocupa mucho en la joyería. En la joyería es donde más se llega a ocupar, de hecho. La pregunta 21 nos dice que mencionemos tres ejemplos de soldadura de manera indirecta.
Bueno, la soldadura de manera indirecta, como ya les dije, une un tercer metal. Aquí tengo un ejemplo, mi padre trabaja con herrería. Miren, esta placa es de acero. Es únicamente acero. Si se dan cuenta, este punto de aquí es la unión. Como tal, esto no sé si se alcanza a distinguir, pero esto no está unido. Es una curvatura, ¿por qué? Porque son dos piezas, esta placa y esta otra. Entonces son dos piezas, pero se necesitaban unir. ¿Con qué se logró eso? Bueno, con un portaelectrodos y con esta varilla de aquí. Este metal de aquí que vieron fue la puntita que se alcanza a ver ahí que hace la unión. Por eso se le llama de manera indirecta. Otro ejemplo también es el acero inoxidable. Actualmente, bueno, ahorita no está trabajando con acero inoxidable, entonces no se los puedo mostrar. Pero también se ocupa un portaelectrodo y se ocupa un gas. La verdad es que no recuerdo el gas que se ocupa, pero se necesita un gas para poder hacer eso. Entonces, y una varilla de acero inoxidable para que el acero inoxidable no pierda su pureza. Otro ejemplo viene siendo, por ejemplo, cuando soldamos nosotros un motor. Este es un alambre y este es un motor y están soldados. Creo que no se alcanza a ver, pero están soldados mediante estaño. Y esto se logra junto con un cautín. Bueno, eso sería todo. La pregunta 22 nos dice que en qué consiste la soldadura indirecta por resistencia. Bueno, pues la soldadura indirecta por resistencia consiste en un proceso termoeléctrico en el cual se genera calor a través de una interfaz de las piezas que van a unirse. Bueno, pues este se considera como funciona con el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas durante un tiempo controlado con precisión y bajo una presión controlada, también llamada fuerza. Este recibe el término ya que se deriva del hecho de que la resistencia de las piezas y los electrodos se utiliza en combinación o en contra para generar calor en su unión. Algo muy importante que destacar en esto, en la soldadura indirecta por resistencia, es que tiene un tiempo de proceso muy corto. No requiere consumibles o materiales como lo son las varillas de soldadura. Otra cosa es que es limpia y ecológica. Y el resultado es una unión electromagnética libre, o sea, fiable. O sea que no hay de qué preocuparse por ese tipo de soldadura. La segunda pregunta, que es la 23, nos dice que demos 3 condiciones para obtener una alta calidad en las uniones soldadas por soldadura indirecta. Bueno, para empezar, la primera condición es tener una gran estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Como contar con los electrodos apropiados para el trabajo, que estén bien secos y bien planteados. Otra cosa es así como también el amperaje correcto para soldar apropiadamente. También la velocidad, ya que una lenta o excesiva velocidad de avance del electrodo produce defectos en la soldadura. La segunda condición es que la resistencia a la corrosión, ya que así como también están libres de óxido de aceite y grasa, también como en algunos casos se puede llenar de grasa o se puede ensuciar y puede llegar a ser un trabajo muy difícil para la soldadura. La tercera condición es que tengamos una conducción de electricidad y calor a través de la unión. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que la medida de la capacidad de un material o sustancia es importante para dejarla pasar la corriente eléctrica a través de él. La tercera pregunta y última nos dice que demos 3 desventajas del procedimiento de soldadura por láser. La primera desventaja es que tienden a consumir mucha potencia. Este es un proceso nuevo, la soldadura por láser, ya que presenta una alta productividad debido a las elevadas velocidades del proceso. La segunda desventaja es que es difícil de soldar en materiales con alta reflexión, como el aluminio, el oro o el cobre, que en algunos casos pueden llegar a reflejar hasta un 92% de la luz visible. Y la tercera desventaja que tenemos es que si no se controla la intensidad puede perforar el material. Es por eso que debemos de tener en cuenta una intensidad de calor estable para poder llevar a cabo un buen trabajo. Eso es todo de mi parte, gracias. Se podría decir que a la hora de soldar de esta forma se obtiene una soldadura más estética, por decirlo así. ¿Cómo se llama? Ya que no se deforman tanto los materiales que se están soldando y pues es muy precisa esta forma de soldar. Número 26 es las dimensiones de la mancha de calentamiento o superficie en centímetros cúbicos de 3 diferentes métodos de soldado. En esta pregunta se podría decir que no hay uno específico, ya que a la hora de soldar hay que verlos, por ejemplo, el material que se está soldando, ya que dependiendo del metal va a calentarse más rápido o de cierta forma igual saber la temperatura,
ya que según esto vamos a saber, por decirlo así, el área en la que se está soldando en los extremos, que eso es lo conocido como la zona de calentamiento, o bueno, dicho de otra forma es SAT, zona afectada por la temperatura. Es lo único que se puede decir es que en nuestros tres métodos la soldadura es, ¿cómo se llama? Ya que es, por decirlo así, pequeñita, no se genera una gran dimensión. Y la pregunta número 27 es desventajas del método de soldadura por ácido electrónico. 3 desventajas. La desventaja más importante de este método de soldadura es el hecho de que se necesita gastar mucho dinero en equipos, en materiales, todo para poder tener este método de soldado bien, como debería de. Otra, por decirlo así, desventaja o limitación más que nada es que a la hora de soldar de esta forma se generan rayos X, así que hay que tener mucha precisión y un conocimiento bien de este método de soldado para poder aplicarlo. Y la tercera desventaja o igual limitación es el hecho de que se necesita hacer siempre en una cámara de vacío. No se puede llevar a cabo el método de soldado. La 28 dice: ¿en qué consiste la soldadura fría? Es un proceso de soldadura a través del cual la unión de las piezas tiene lugar sin ningún tipo de fusión o calentamiento de los objetos que se pretenden soldar. Se puede decir que la soldadura en frío tiene un proceso de unión y fijación de materiales en estado sólido sin que sea preciso fundirlos mediante calor, como comúnmente es. Se puede realizar una soldadura en frío tanto en materiales como plásticos o metales. El sistema de fijación consiste en mezclar dos componentes que al entrar en contacto entre ellos se inicia un proceso químico que provoca que la mezcla empiece a endurecerse. Nada más se trabaja durante su vida útil. Al momento en que se seca, ya se endurece y queda un producto duro y resistente. Existen dos tipos de soldadura fría: la que implica máquinas y la segunda que se realiza con productos especiales. La que implica máquinas, como se puede ver en un ejemplo aquí, utiliza rodillos donde pasa el material. Los rodillos ejercen la presión y hace que se unan los componentes. En este caso, quita la barrera entre uno y otro, hace que los electrones se unan, por lo cual se puede soldar. Esta es la parte que se quiere soldar y aquí ya soldado. Y la otra es mediante productos especiales, como es un tipo de plasta, así muy parecido a la cola loca, nada más que es recomendado para operaciones de relleno, de reparación de grietas, rupturas y otras irregularidades superficiales, no es para estructurales. ¿Por qué el procedimiento de microsoldadura eutéptica se denomina de esa forma? Se denomina de esa forma ya que describe una aleación de soldadura que se funde y se congela a una sola temperatura. Un ejemplo de esto sería la soldadura con 33% de estaño y 37% de plomo, la cual se funde y se congela a una temperatura de 183 grados, como se puede ver aquí. Aquí está la composición, la temperatura, y el único punto en el que se funde o se congela es como se puede ver aquí. Describe la técnica de soldadura que utilizas para soldar los circuitos eléctricos. La técnica que yo utilizo consiste en 3 pasos. La primera es calentar con el soldador los elementos a soldar, como se puede ver aquí. La segunda es aplicar estaño en una justa medida, ni mucho ni poco. Y el paso 3 es no retirar el soldador hasta que el estaño se extienda, como se puede ver aquí. Esto es más que nada para protección, para que la soldadura quede bien. Un consejo que me dio un maestro que me enseñó a soldar en un curso que tomé sería el flux, que se utiliza para microsoldaduras en móviles, ya que este ayuda a que los componentes les quita el óxido, eliminar el óxido, y permite que el estaño sea más manejable a la hora de soldar. Eso sería muy bueno para cuando estás aprendiendo y ya poco a poco hacerlo sin necesidad de flux. Y en parte sería todo.